Es un gusto estar hoy aquí acompañándolos. Muchísimas gracias por recibirme. Mi nombre es Ximena Alemán y que yo esté hoy aquí es un resultado bastante improbable de acontecimientos bastante improbables. Improbables, pero no aleatorios. El tema es así: crear una empresa no es difícil. Lo difícil es que la empresa se mantenga, que la empresa sobreviva. Por eso ser empresario es un gran ejercicio de supervivencia y eso es siempre, siempre así. Algo que tienen en común casi todas las empresas es que por eso tienen su épica, su propio relato de por qué llegaron a ser, de cómo son así. En el caso de mi empresa, Prometeo, esa épica es bien uruguaya. Porque si algo nos ha salvado en estos años, eso es Uruguay. Así que ahora voy a compartir algunas de esas situaciones en las que Uruguay nos salvó. Pero, primero lo primero, les quiero contar qué hacemos en Prometeo. Hoy que la audiencia me lo permite, voy a usar una palabra bien uruguaya para explicar qué es Prometeo. Prometeo es un alargue. Es un alargue de conexiones bancarias. Cada vez que una empresa quiere conectarse con muchos bancos de la región, en vez de conectarse con cada uno de ellos uno a uno, se conecta con nosotros y nosotros nos conectamos con todos los bancos que están agregados en nuestra plataforma. Hoy somos la plataforma de banca abierta más grande de América Latina. Incorporamos en nuestro sistema más de 1.500 conexiones bancarias, de 1.200 instituciones financieras en 11 países de la región, entre ellos Estados Unidos, México y Brasil. Somos proveedores de dos de los 5 bancos más grandes del mundo. Trabajamos con los bancos más importantes de Estados Unidos, de Colombia, de España. Somos proveedores del consorcio global de bancos más grandes del mundo. Y, como muchas empresas de tecnología, nos financiamos con capital de riesgo. Tenemos como inversionistas a PayPal y a Samsung, entre otros. La verdad es que sería relativamente fácil pararme hoy acá y cantar las ganadas. Pero si algo hemos aprendido en Prometeo es que más importante que las batallas ganadas son las bien peleadas, incluso cuando fueron perdidas. De alguna de esas voy a hablar ahora. En 2015, con mis socios Eduardo Veiga y Rodrigo Tumayán, empezamos a emprender. Rodrigo tenía esta idea, la de crear un metabanco. Un metabanco sería una plataforma que agrupaba bancos. Y entonces nos pareció que era una buena idea y decidimos empezar a crearla. Para crear eso teníamos que conectarnos con cada uno de los bancos y entonces empezamos a buscar esas conexiones y empezamos a hablar con las instituciones financieras de Uruguay y nos dimos cuenta de que en Uruguay esas interfaces, que se les llaman APIs, no estaban disponibles. Como buenos emprendedores no nos dimos por vencidos y entonces le buscamos la vuelta. Nos dimos cuenta de que lo que podíamos hacer era crear un software que simulara las acciones que hacía un usuario cuando se conectaba al banco, automatizar todo ese proceso, autenticándonos como el usuario y eso utilizarlo para disponibilizar el API. Era buscarle la vuelta a una solución para poder crear el producto que queríamos crear. Lo que no sabíamos es que a ese mecanismo se le llama scrapping y que en Uruguay no estaba para nada bien visto. Tratamos de comercializarlo, tratamos de vender, pero sangre, sudor y lágrimas en Uruguay no funcionó. No había forma de venderlo. Y entonces, en ese momento, sentimos que Uruguay nos expulsaba, porque no podíamos seguir emprendiendo acá. Lo que nos sucedió es que cuando miramos para afuera nos dimos cuenta de que este mecanismo que nosotros utilizábamos, el scrapping, afuera era la norma. Las grandes empresas de Estados Unidos, llamada Plaid, la de Europa, que se llama Tink, en Canadá, Salted, en el sudeste asiático, todos usaban scrapping. El scrapping era la forma de revolucionar la industria financiera. Algo que aprendimos en esa oportunidad es que en estrategia de negocios hay algo que se llama adecuación producto-mercado, ¿no?
desde la perspectiva de creación de negocios, se supone que uno tiene que iterar en lograr la perfecta adecuación entre producto y mercado. Y en general lo que sucede es que tenemos un sesgo. Nos aproximamos a esta ecuación desde la perspectiva del producto. Iteramos el producto hasta que se adecúa al mercado. Lo que nos pasó a nosotros cuando nos fuimos a México y a Colombia fue que nos dimos cuenta de que el scrapping funcionaba y de que había demanda. Y que entonces muchas veces no es el producto lo que está errado. Muchas veces lo que está errado es el mercado. Y entonces hay que salir a buscar el mercado afuera porque el producto funciona. Otra cosa que aprendimos cuando miramos para afuera fue ampliar nuestra visión. Y ampliar nuestra visión para Prometeo también implicó ampliar nuestra ambición. Ya no íbamos a ser la plataforma de banca abierta de Uruguay. Lo que íbamos a construir era una gran carretera de transacciones y de información bancaria a través de distintas instituciones financieras en distintos países de Latinoamérica. Y esa visión, que en ese momento parecía una utopía, era quijotesca, nos generó un diferenciador. Y ese es el tamaño de valor que logramos aportar en el mercado. La segunda vez que Uruguay nos salvó fue bastante obvio y lo agradecimos mucho. En 2019 habíamos invertido con mis socios todos los ahorros que teníamos en la empresa. No nos quedaba nada de plata. Algo que sucede con las empresas de tecnología, pero en particular con las que hacen infraestructura, como nosotros, es que son muy intensivas en capital. Hay que invertir mucho para desarrollar producto y después ese producto se puede comercializar y después se puede generar demanda. Pero inicialmente hay que tener mucho financiamiento. Entonces decidimos buscar financiamiento. Decidimos presentarnos a una aceleradora. Una aceleradora es una organización que se encarga de nuclear emprendedores en etapas tempranas y durante un espacio muy corto de tiempo, es un sprint intensivo, los ayuda con mentorías de estrategia comercial, los ayuda a redefinir la estrategia de marketing, en captación de talento y también en captación de recursos, en inversión. Nosotros decidimos aplicar a Y Combinator, que en tecnología es como el Real Madrid de las startups, lo mejor. No sabíamos en ese momento que a Y Combinator todos los años le llegan decenas de miles de aplicaciones y que una vez al año selecciona unos cientos de emprendedores, los lleva a San Francisco y corre una preselección de startups. Y entonces se queda con unas decenas. Nosotros quedamos preseleccionados y nos fuimos a San Francisco. Y ahí aprendimos dos cosas interesantes. La primera que aprendimos es que la Biblia del emprendedor, en particular en tecnología, está escrita en inglés. Pero no está escrita en cualquier inglés, está escrita en inglés nativo. Y muchas veces no alcanza el inglés del liceo y no alcanza el inglés de instituto de barrio. Lo otro que aprendimos es que en Estados Unidos hay un arquetipo del emprendedor. Y ese arquetipo del emprendedor tiene un nombre. Se le llama el fundador elite. Y el fundador elite, o elite, tiene varias características. Obviamente, habla inglés nativo, pero además estudió en universidades elite, y no hay muchas. Harvard, MIT, Stanford y Wharton. Nosotros habíamos estudiado en la Universidad de la República y en la Universidad Ort. Además, el fundador elite es de background técnico, ingeniero o financiero. Trabaja en banca de inversión. Yo, de background, soy licenciada en comunicación, periodista. Y además, el fundador elite tiene una experiencia de trabajo elite, que es haber trabajado en una gran empresa de tecnología. Entiéndase, Meta, Google, WhatsApp. Nosotros siempre habíamos trabajado en empresas nacionales. Claramente no éramos elite. Algo que siempre me sorprendió sobre esta denominación, la de fundador elite, es que hace referencia a todo lo que el emprendedor o el empresario hizo previo a su empresa y no en sí a su ejecución o a la visión que tiene en el desarrollo de la misma. Otra cosa que me sorprendió mucho del fundador elite es que tiene acceso a financiamiento desde el día 1.
¿Qué quiere decir esto? El fundador Elite hace algo que es propio de las empresas de tecnología, con un nombre muy particular que se llama Triple F, que quiere decir Friends, Fools and Family. Se traduce como amigos, tontos y familia, pero debería ser como amigos, crédulos y familia. Quiere decir que tiene tiene acceso a un pequeño financiamiento muy temprano por su círculo más cercano de confianza. O sea, aquellas personas a las que el emprendedor primero les presenta su idea. Esas personas confían y entonces lo financian. Y desde el día 1, el fundador Elite accede a 150, 300.000, 500.000 dólares. Pero yo y mis socios veníamos de la curva de Maroñas, veníamos del barrio de La Figurita, veníamos de Paso Molino. No teníamos acceso a ese Friends, Fools and Family. En ese momento, lo que nos salvó fue el ecosistema emprendedor uruguayo. Todas las organizaciones que nos apoyaron, la Red de Apoyo a Futuros Empresarios, la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Todas las organizaciones que nos financiaron con 5, 20.000, 40.000 dólares y que hicieron viable que tuviéramos financiamiento desde el día 1, a pesar de que no teníamos las credenciales de un fundador Elite. Por eso, en Prometeo siempre decimos que Prometeo también es hijo del Estado uruguayo. Por lo demás, el inglés lo mejoramos con práctica. Durante 2 años tomé cada conversación con un fondo de inversión como una clase gratuita. Y no me importaron realmente las preguntas que no entendía, no me importaron las respuestas que no tenía y en algunos casos hasta alguna ocasional burla. Porque era tan importante la meta que teníamos que para mí bien valía el traspié de una conversación incómoda. Con respecto a la educación y a la experiencia laboral no teníamos mucho para hacer, eso no lo podíamos cambiar. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que en determinado momento esa educación y ese currículum profesional funcionaban como un marco de referencia. Y que nosotros ese marco de referencia lo podíamos compensar. Y entonces el networking se volvió nuestra herramienta. Era importante que nos conocieran. ¿Y cómo hacíamos eso? Trabajando en networking. Y yo desde ese momento tomo cualquier presentación que me hagan y converso con cualquier persona porque nunca sé atrás de qué conversación es que hay una oportunidad agazapada. Como se podrán imaginar, a esta altura de la conversación, no quedamos en el Real Madrid de las startups. Eso no sucedió. Y entonces empezó 2020. Y 2020 fue el año más difícil para nosotros en Prometeo. Porque nosotros no quedamos en Y Combinator, pero los que quedaron fueron nuestros competidores. Y ellos tenían todo lo que nosotros no teníamos. Habían ido a universidades Elite, habían trabajado en grandes empresas de tecnología y habían hecho su Triple F, su Friends, Fools and Family, y tenían acceso a financiamiento. Algo que sucede en particular en tecnología, pero creo que aplica a otras industrias también, se llama Power Law, ley de poder. La ley de poder, voy a hacer lo que pueda por explicarla, pero básicamente dice que en tecnología el mercado tiende a concentrarse en un ganador, y es algo que podemos ver con Instagram y WhatsApp y Google. Y entonces los inversores, digamos el correlato que esto tiene en inversión es que en su portfolio saben que el retorno va a venir de unas pocas empresas. Y entonces la consecuencia de esto, o una de las consecuencias de estos, es que concentran sus apuestas. Quiere decir que esperan que haya unos pocos jugadores que van a ganar en el mercado y entonces tienden a concentrar el capital en esos pocos jugadores. O sea, pocos jugadores que reciben la mayor parte de la inversión. Obviamente eso no nos pasó a nosotros. Eso les pasó a ellos. Por cada dólar que nosotros teníamos, ellos tenían 100. Y durante un tiempo pareció que el partido estaba liquidado. Nadie quería arriesgar y apostar por nosotros. Pero nos quedaba una bala, una oportunidad. Había un fondo en México que estaba dispuesto a invertir. Pero iba a invertir solamente si junto con él invertía otro fondo de San Francisco.
Y entonces allá fuimos a México a conocer al Fondo Mexicano y a conocer al Fondo de San Francisco. Les pitcheamos, les presentamos nuestro producto, nos volvimos y durante unas semanas esperamos la respuesta. Y todavía me acuerdo el grito de Rodrigo esa tarde de domingo cuando la respuesta llegó. La respuesta era no. No iban a invertir. No confiaban. Y ese fue quizás el momento más duro de Prometeo, porque ya no nos quedaban esperanzas. Y entonces, mientras procesábamos lo que estaba pasando, mientras de alguna forma metabolizábamos la noticia, empezó a aparecer una frase. Una frase que al principio era como una aspiración. Una frase que se fue convirtiendo en una intención hasta que se convirtió en un sentimiento profundo. Un sentimiento profundo. Y esa frase fue la raíz de Prometeo. Es una frase que no está en la Biblia del emprendedor. No la escribió un pope de la tecnología ni un genio del marketing en un libro de inglés. Es una frase que recitan todos los niños en las escuelas uruguayas. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y esta frase podría ser unas letras sueltas, unas palabras al viento, pero genuinamente fue una semilla. Fue la semilla desde la que nació la raíz de nuestro espíritu. Y para mí esta frase es súper poderosa por dos cosas. La primera es porque puso el destino en nuestras manos. No iba a venir un inversor yanqui a solucionarnos la empresa. No había nadie que pudiera venir desde afuera a arreglarnos el tema. La empresa la salvábamos nosotros todos los días, trabajando, codo a codo, metiéndole. Lo otro que me parece poderoso de esta frase es que la fuerza está en el nosotros. No es un sálvese quien pueda, no es cada cual por su cuenta. Hay un nosotros, hay un equipo. Y en Prometeo había un equipo. Éramos nosotros los que respondíamos los mails, los que los calentábamos si se caía una conexión, los que celebrábamos cada vez que se firmaba un cliente nuevo, los que trabajábamos 12, 15 horas y después nos íbamos a tomar una cerveza. Y la fuerza de ese equipo fue muy poderosa. Ay, voy para atrás. La fuerza de ese equipo fue muy, muy poderosa. Durante mucho tiempo nos seguimos repitiendo ese nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y se convirtió en un motor, porque lo que siguió a continuación fue ejecutar. En los meses que siguieron, sacamos un producto nuevo, que es nuestro producto estrella, el producto de validación de cuenta bancaria. Trabajamos mucho en hacer monetizable nuestra solución. Firmamos a nuestro primer cliente en Estados Unidos. Y, mientras tanto, también seguimos recibiéndonos. Pero a medida que yo seguía hablando con los fondos, me di cuenta de que empezaba a aparecer otra forma de describirnos. Ahora empezábamos a ser los subestimados, los underestimated, los contrarios, los underdog, el jugador menos favorito. De repente nos convertimos en la opción B. Y ser la opción B también está bien. Una tarde, hablando por llamada con el Fondo Mexicano, me preguntó: Jimena, ¿qué vas a hacer ahora que estos competidores están tan bien fondeados? ¿Qué va a pasar con Prometeo? Y yo le dije: Nathan, no va a pasar nada. Yo soy una emprendedora latinoamericana, emprendo desde Uruguay. Yo estoy súper acostumbrada a que haya otras personas con más oportunidades que yo. No me cambia nada. La respuesta le gustó y el fondo invirtió. Hoy
la relación ya no es de 1 a 100. Hoy la relación de financiamiento con estos competidores es de 1 a 3. Pero ¿saben qué aprendimos? Que eso ya no importa, porque hoy sobrevivimos y hoy estamos acá. Los que me conocen saben que yo no soy muy futbolera, pero me gusta mucho la épica de la selección. Durante mucho tiempo me pregunté qué era lo que habían subestimado, por qué nos decían underestimated, ¿a qué se referían? Yo nunca me había sentido subestimada en Uruguay. ¿Por qué nos subestimaban? Y con el tiempo me di cuenta de que lo que estaban subestimando era nuestro potencial, era nuestra capacidad de crecimiento, era nuestra actitud. Y es que lo que estos fondos no sabían es lo que seguramente todos ustedes saben acá. Y es que uno no puede medir la fuerza del árbol por el tallo o por las primeras hojas, sino por la profundidad de su raíz. Y la raíz de Prometeo era profunda. Y pasa que a los uruguayos se nos nota mucho más, como dice Jaime Ross, eso de la pinta de gorrión que el linaje de rebelde. Eso es muy uruguayo. Algo que para mí tiene muy lindo la selección es ese poder de convocatoria que tiene, ¿no? Y yo creo que ese poder, la clave de ese poder de convocatoria es que cuando nosotros vemos a Uruguay, nos vemos reflejados. Y no porque cuando juega Uruguay juegan 3 millones, que seguro que sí, sino porque además en esos 11 jugadores nos vemos nosotros todos los días. Todos hemos sido el Loco Abreu pateándola al centro, todos hemos metido un golazo y la hemos clavado al ángulo como Forlán. Todos hemos atajado un gol clave en el último minuto. Y yo creo que las empresas uruguayas juegan maracanás no televisados todos los días. Todos competimos con empresas que tienen acceso a más recursos, a más financiamientos, a mejores alianzas, hasta subsidios. Y todos metemos goles y a veces todos también perdemos. Y yo estoy segura de que hay muchos uruguayos que en los peores momentos han encontrado la misma raíz que encontramos nosotros y se han repetido las mismas palabras. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Pero ¿saben qué descubrimos nosotros? Que eso no es insuficiente, que eso no es poco, que esa raíz crece un montón. Muchas gracias.